Bienvenidos amigos. Hoy voy a hablar de Daredevil, de su historia y sus mejores cómics, así que comencemos. Todos vieron lo que le pasó a Daredevil en la serie de live action de Disney Plus. En los cómics, los grandes e impactantes cambios en su status quo son básicamente parte integral de Daredevil, con una larga tradición de que cada equipo creativo que se hace cargo de sus aventuras le da su propio giro e incluso a su enfoque de ser un superhéroe. El personaje nació, como todos, en los 60. Matt Murdock debutó en Daredevil número 1 de 1964, creado por Stan Lee y Bill Everett. Acá vemos el primer crossover con Spider-Man. En este número es cuando aparece por primera vez con su característico traje rojo. Llegado a los 70, después de años de estar trabajando como abogado y como Daredevil en la ciudad de Nueva York, Matt se muda al otro lado del país, a San Francisco, donde básicamente hace lo mismo pero con un cambio de escenario. En esta era, Daredevil se une a Black Widow, la viuda negra, que se convierte en su compañía de lucha contra el crimen y en su compañía romántica cuando su título pasó de simplemente Daredevil a Daredevil y Black Widow. Y duró del número 92 al 107. Luego volvió al título en solitario y a Nueva York, pero todavía con ella como compañera. Luego tuvo un crossover con La Cosa de los Cuatro Fantásticos. Él siguió con Black Widow como compañera hasta el número 124. Luego siguió con sus cómics en solitario. Acá aparece por primera vez su némesis, Bullseye, lo que marca el primer periodo oscuro en la vida de Matt. En los 80, el escritor y artista Frank Miller redefinió a Daredevil de un héroe relativamente despreocupado y audaz a una historia más cruda y oscura centrada en el drama callejero de Daredevil tratando de proteger Hell's Kitchen de las maquinaciones de Wilson Fisk, cuyo enfoque pasa de luchar contra Spider-Man a luchar contra Daredevil. Miller incorpora a la ninja Elektra como recurrente, que se convierte en la amante de Matt y también en su enemiga, que toma el trabajo de Bullseye, una relación arriesgada sin duda, y más tarde ella muere a manos de Bullseye. Daredevil también comienza a encontrarse con el culto ninja llamado The Hand, la mano. En agosto de 1993, el escritor D.G. Chichester hizo Fall from Grace, Caído en Desgracia, un arco que prometía poner al mundo de Daredevil patas arriba.
La historia gira aparentemente en torno a un McGuffin, un virus repugnante perdido hace mucho tiempo que puede transformar a quien infecte con él en lo que sea. ¿Y transformar cómo? Básicamente de la forma que su corazón o mente lo deseen. Al terminar esta historia, lo que establece son tres cosas importantes para la serie. Daredevil obtiene su nuevo traje con armadura, Matt Murdock, entre comillas, muere gracias a un doppelganger, o sea, un doble, y Elektra regresa. Del número 343 al 347 sucede la transición en donde deja el traje de armadura y pasa a ser el Daredevil clásico. A principios de los años 2000 se produjeron grandes cambios en Marvel Comics, con un nuevo sello llamado Marvel Knight, que tomó la industria por asalto con historias que se centraban en fomentar el potencial creativo en lugar de vincularse con historias de eventos y llamativos restablecimientos del status quo. En el caso de Daredevil, su reinicio de Marvel Knight trajo al director Kevin Smith como el nuevo escritor de la serie, junto con el artista Joe Quesada, uno de los arquitectos de la línea Marvel Knight, que luego se convirtió en el editor en jefe de Marvel. Esto dio inicio a una serie de escritores y artistas de alto perfil que se hicieron cargo de Daredevil, convirtiéndolo en uno de los títulos más prestigiosos de Marvel. Del 61 al 64 vuelve la Viuda Negra para que Matt la ayude y juntos descubrir por qué la persigue el gobierno. La etapa de Bendis termina con el juicio a Matt Murdock. Ahora viene la etapa de Ed Brubaker y Michael Lark. Ellos tenían la difícil tarea de continuar un momento explosivo. El audaz comienzo de la serie de Brubaker y Lark enfrentó a Matt a sus enemigos más feroces sin ninguna de sus ventajas habituales. Bajo el control de Brubaker, Matt Murdock se alejará cada vez más de la luz en una serie de elecciones y consecuencias aparentemente inevitables que llevarán al diablo de Hell Kitchen de la cárcel a Europa y a los antiguos bajos fondos de Nueva York. En el número 500 termina la etapa de Bendis y en el 501 comienza la etapa de Andy Diggle. Luego tenemos la etapa de Mark Waid con el dibujante Paolo Rivera, en donde se resetea la numeración y comienza de vuelta con el número 1. El Daredevil de Mark Waid se aparta del tono oscuro y cargado de crímenes con el que el personaje se había convertido en sinónimo. En su lugar, el Daredevil de Waid era más aventurero, vivía públicamente como Matt Murdock, justiciero y abogado, pero en San Francisco. Después del número 36 se vuelve a resetear la numeración, pero todavía con Waid como escritor, que duró hasta el número 18. Después tenemos la etapa de Charles Soule, que vuelve a resetear la numeración comenzando con el número 1. Charles Soule introduce a Blind Pot como aprendiz, también aparece Muse y explora el conflicto de Matt con el Tribunal Supremo y con la ley. Después del número 28 salta al número 595. Ahora llegamos a la etapa de Chip Zdarsky como escritor, en donde se vuelve a resetear la numeración comenzando con el número 1. Escribió a Daredevil con furia y complejidad emocional, que cobró vida gracias al arte de Marco Checchetto. Matt Murdock estaba cada vez más desilusionado con el sistema judicial y con sus creencias católicas. Ahora llegamos a la etapa moderna escrita por Saladin Ahmed o Saladin, pero no se vayan todavía. Ahora vayamos a los mejores cómics de Daredevil. Para comenzar, no te podés perder el origen de Matt Murdock como Daredevil.
Después tenemos Typhoon Mary. Esta historia presenta a la asesina mutante Typhoon Mary. Al mismo tiempo, ella se presenta no solo como otro interés amoroso para Murdock, sino como una increíble amenaza para Daredevil. Después vemos The Last Hand, la última mano. Esta etapa presenta una de las mejores historias individuales en el mito de Daredevil, ya que vemos el ascenso de Elektra como una asesina a sueldo de Kingpin, solo para verla caer a manos de uno de los mayores enemigos de Daredevil. Después tenemos Ruleta. Ofrece a los lectores el punto final a la carrera de Frank Miller en Daredevil. Miller lleva a Daredevil al límite cuando se enfrenta a Bullseye, que está hospitalizado. En un juego de ruleta rusa, Daredevil se enfrenta a las implicaciones duraderas de su elección de impartir justicia a través de la fuerza. Después tenemos Diablo Guardián. El arco argumental de 8 números presenta el cuidado de un bebé que puede o no ser el anticristo. Además presenta a Karen Page como positiva de VIH y a punto de suicidarse. Esto deja a Daredevil en un estado de angustia mental e incertidumbre, además de combatir a un misterioso con diagnóstico terminal en busca de un último hurra como héroe de Nueva York. Después tenemos El hombre sin miedo. John Romita Jr. y su trabajo junto con los guiones de Frank Miller ofrece lo que muchos consideran la mejor historia de origen de Matt Murdock y su transformación en Daredevil. Miller y Romita Jr. adoptan un enfoque descomprimido para explorar los primeros años de Matt Murdock antes y poco después del accidente que cegó y le dio poder a Matt. Esta historia tiene una narración matizada y cuidadosa, que contrasta marcadamente con muchos otros cómics de principios de la década de los 90. Después tenemos Wake Up. El reportero Ben Urich persigue una historia diferente: la desaparición de un villano relativamente de segunda categoría llamado Leapfrog y la obsesión con Daredevil que consume al hijo de Leapfrog. Después tenemos Underboss, su jefe, en donde vemos que Brian Michael Bendis y Alex Maleev cuentan un clásico moderno a través del intento de Silk de dar un golpe de estado al sindicato del crimen de Nueva York al intentar asesinar a Wilson Fisk. Y terminamos con Daredevil Born Again, que bien podría ser el monte Everest de las historias de Daredevil. Este arco argumental trae de vuelta a Frank Miller a la serie después de su celebrada primera etapa, donde se le unió al artista David Mazzucchelli, y la historia de Miller trata de llevar a Matt Murdock a lo más bajo de lo más bajo, mientras presenciamos el regreso de Karen Page, ahora una actriz de cine para adultos adicta que ha vendido la identidad de Matt para conseguir más droga. Cuando Kingpin finalmente descubre su identidad, vemos que la vida personal y profesional de Matt Murdock implosiona, dejando relaciones, carreras y cuerpos rotos a su paso, donde Matt Murdock debe reconstruirse y nacer de nuevo después de sufrir pérdidas y fracasos continuos como hombre y héroe. Esto es todo por hoy, amigos, espero que les haya gustado y servido, y si es así, dejame un me gusta, y si sos nuevo en el canal, por favor suscríbete. Nos vemos en la próxima.